Ya, vamos con el segundo intento. Ahora sí, quizás no vamos a tener todavía proyección, pero vamos a ir hablando un poquito acerca de lo que ya estábamos conversando. Jessy comentaba ahí cuando se nos cayó el internet que un interesante descubrimiento fue el tema de ver. No, si es que no tengo, pero está grabando. Los hermanos ahí nos están mirando. Ah, ¿no? Por Zoom, sí. Sí, tengo problemas en la conexión pantalla, pero ya resolveremos eso. Bueno, un interesante descubrimiento entonces era el hecho que vimos quizás en profetas mayores, los que pudieron estar, ¿no es cierto? Es que ese es el tema, cuando uno no toma o toma medio saltado, entonces se va perdiendo la cosa. Y también los mismos ramos están a veces así distribuidos, o uno mismo en su posibilidad no puede tomarlos todos. En fin, el descubrimiento era el siguiente, que Jeremías, que estaba en Jerusalén, durante la caída, durante el proceso de caída, es contemporáneo, ¿no es cierto?, de Ezequiel que fue llevado a Babilonia y estaba ahí en el río Quebar. Él era parte como de los obreros calificados y en este caso él era un sacerdote, ¿no es cierto? Entonces no estaba en una corte, pero estaba, ¿no es cierto?, dentro de los cautivos, y Daniel que estaba en la corte de los reyes. De hecho, el primer deportado ahí eran probablemente contemporáneos, no sé si se conocieron entre ellos, pero el primer deportado fue Daniel, ¿no es cierto? Él llegó en el 605 a Babilonia. Después, en la segunda deportación, se va Ezequiel y Jeremías nunca llega a Babilonia. Él, de hecho, vive, ¿no es cierto?, en Jerusalén hasta la caída, y cuando cae todo el asunto, él decide quedarse ahí. Nabuzaradán, que es el jefe del ejército, le ofrece de parte de Nabucodonosor mismo, ¿no?, llevarlo a Babilonia, pero él dice, no, yo me quedo acá. Pero después, estos cretinos judíos que todavía hicieron más desastre después, cuando él, bueno, no quiso irse, ¿no es cierto? Pero ellos decidieron irse a Egipto. ¿Qué hicieron? Lo agarraron, se lo raptaron, se lo llevaron también, bueno, con todo el mundo ahí a Egipto. Así que terminó Jeremías en Egipto. Ya, muy bien, vamos a seguir preguntando algún otro dato que tengamos de la línea. No, como decía, yo sí tomé todos los ramos el año pasado, de profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, todo eso, y como que se me iba aclarando más se me va juntando la película, o sea, voy entendiéndole otro punto de vista y todo eso. Pero lo que hablábamos recién y reflexionábamos es como de por qué el contexto espiritual del pueblo de Israel en medio de todos estos acontecimientos, de las deportaciones y todo eso. Entonces, de no escuchar a los profetas, el corazón de Israel en ese momento, que era, Dios nos ama, como lo mismo que decimos hoy en día. Dios nos ama, entonces como que el castigo no iba a ser tan duro, o como que no iba a haber un castigo. O sea, estaban tan seguros de que Dios los amaba que se habían olvidado de ellos amar a Dios. Y porque incluso corrompieron el templo, dejando entrar obviamente otros dioses, otras adoraciones. Entonces, eso es lo que más o menos lo que reflexionábamos con todo esto. Excelentes reflexiones. Belén, ¿quieres comentar algo, no? Súper, porque como les decía yo también, o sea, no solamente se trata de los aspectos históricos, sino que también hay todo un asunto sociocultural, económico, idiomático y obviamente espiritual. Así que muy bueno. ¿Por acá algún comentario, descubrimiento? Siento que como conocer el contexto de todo, más juntar todas las partes, como que el mensaje de Dios cobra como más sentido aún. Como que si no hubieran pasado, por ejemplo, las guerras o las separaciones, como que no pudimos haber visto como la fidelidad de Dios moviéndose ahí. Eso. Muchas gracias. No sé si ustedes ubican, seguramente ubican a C.S. Lewis. Me encanta este autor y bueno, siempre él tiene harto material acerca del problema del mal. Y me gusta cómo él enfoca la idea de que Dios finalmente no es que necesite nuestros problemas, pero en medio de nuestros dolores, él grita, dice C.S. Lewis. O sea, habla muy claramente justamente de nuestro dolor, porque es justamente el momento en el que estamos más dispuestos a escucharlo. Entonces, tiene sentido. Él no desprecia nada, usa nuestro dolor para transformarnos. ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Pasamos?
¿sabes? Yo la verdad no sabía mucho de Daniel. Hicimos una línea temporal con lo que nos pasó, pero yo me puse a leer Daniel y como que igual entendí más su historia y las cosas que él vivió, y las visiones que tenía, entonces como que me entendí un poco. Súper, vamos armando entonces la película completa, que es la idea, como un poquito más de contexto redondeado, ¿no es cierto? ¿Tiene algún comentario? Ah, le iba... No quería interrumpirla, pero... Me gustó mucho que las cosas que uno ve, por ejemplo, en la historia normal del mundo, es la misma que la que sale en la Biblia, entonces coincidir y darle la importancia, por ejemplo, a Daniel, que no sé, para mí yo no sabía casi nada de Daniel, lo básico, y que fue una persona tan importante y que estuvo en tantos periodos de tiempo de la historia y que aportó también con las profecías a la historia, hace como darle la importancia a estos personajes que uno, bueno, al menos yo no conocía. No, a mí me sirvió para aclarar, como decía la hermana Maribel, para aclarar lo que era profetas mayores. Siento que como que igual me sirvió porque dije, ah, está Jeremías, Ezequiel, y como que entendí más el contexto. Y me pasaba antes igual que yo pensaba que la Biblia estaba como escrita como no pensaba que los profetas estaban al mismo tiempo, sino como que cada profeta en cada, así como por separado, pero me doy cuenta que no, pues la Biblia, en un lugar está pasando algo y justo ahí hay un profeta, en otro lugar está pasando algo y justo ahí está el profeta, y eso como que fui entendiendo mejor. Eh, es que ya comentaron todo, pero sí, a mí también me sorprendió mucho que vivieran al mismo tiempo Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero además lo otro que me llama la atención es que justamente los profetas mayores son en el tiempo del exilio, eh, que uno diría que es el tiempo más difícil, ahí es donde están los que tienen más extensión, más durabilidad, porque los otros profetas son bien cortitos, pero donde más son necesarios es donde más están. Y además también el que los otros profetas ya hayan advertido de esto antes y que nadie les hizo caso. O sea, eh, Jere- Jeremías, Habacuc, Sofonía, después Isaías, todos decían, ya, pues gente, arrepiéntanse. Y no hicieron caso. Y este es el inicio de la pérdida de la soberanía de Israel como nación, porque los babilonios, después los medopersas, después los griegos, después los romanos, y después ya no existe Israel después. Sí. Interesantes temas ahí que han tratado gracias a cada uno de los que ha ido hablando algo. Allí me encanta igual que vayamos como viendo qué es lo que sabemos y dónde estamos, ¿no es cierto? Porque realmente eso es una dificultad de cuando entramos al Instituto Bíblico, eh, que algunos vienen con un nivel y otros con otro y no sabemos o es medio mixto. Así que la idea aquí es ponernos un poquito al nivel, ¿no es cierto? Algunas cosas que mencionaban. Bueno, acerca de los profetas, haciendo un resumen así bien general de los profetas, el profetismo bíblico, como en la época de los reyes, se divide también en relación a los reinos, ¿no es cierto? Entonces, hay profetas que predican el reino del norte, hay profetas que predican el reino del sur. Y efectivamente, el mayor contenido como de material profético no significa que sean más importantes los mayores, ¿no es cierto? Pero sí significa que hay mucho que decir también y reprender y llamar al arrepentimiento. Ocurre justamente en las caídas de los reinos y no solamente en, en el reino del sur, porque el reino del norte, cuando el reino del norte está cayendo en el 722, ¿no es cierto? Con Oseas como rey, también Oseas el profeta, que es uno de los más extensos de los menores, de hecho a la misma categoría, quizás incluso más capítulos que Daniel, ¿no es cierto? Está predicando al norte un mensaje con su vida. ¿No es cierto? Él está exponiéndose al punto de hacer un hecho profético muy personal, ustedes saben, ¿no? Toda su vida familiar. Bueno, en este punto
nos damos cuenta que obviamente el Señor ha repartido profecías a lo largo de toda la época, la historia de Israel, específicamente en el tiempo de los reyes, pero que claro, hay un cúmulo más grande de profetas justamente en el periodo de las caídas, o antes de, porque el Señor está advirtiendo, está llamando al arrepentimiento, está tratando de remecer a un pueblo que está dormido. Así que el aumento de la profecía es hermoso, pero también es una señal, ¿o no? Porque si hay más profecía, significa que está llegando un juicio que está siendo advertido, advertido, advertido y no está siendo escuchado. Hay un corazón endurecido, hay un pueblo rebelde, hay tibieza espiritual. Señor, ayúdanos, ¿o no? Sí, que el Señor nos ayude. Ya, vamos entonces a mirar algunas cositas que teníamos acá. Mis líneas de tiempo, definitivamente, chiquillos, yo quiero actualizarlas. Pero básicamente vamos a mirar una bien, bien. Gracias, Ami, por devolvernos. Oh, se perdió. Ah, pero tengo que... com- sí, es que tengo que compartir desde acá porque si no, no... Los hermanos asincrónicos no van a ver nada. Ahí sí, ya. A ver. Ah, bueno, van a tener que ver mi presentación. Así en... Bueno, pero ahí ustedes en línea también ven, aunque no esté... Bueno, esta general, ¿no es cierto? Ya. No, no parte acá. Rayos. A ver. Ahí sí. Uy, mapas pixelados a lo máximo. Ya, pero para tener un vistazo general del mundo antiguo en Medio Oriente Próximo, este es un mapa que podríamos utilizar, ¿no es cierto? Aquí tenemos este pedazo de agua a la izquierda, ¿no es cierto? Que es el mar grande o mar Mediterráneo, como se le menciona en la Biblia, el mar grande, ¿no es cierto? En general. Y todo este sector, ¿no es cierto? Donde se unen tres continentes. Interesante, ¿no? Hablábamos esto en otros momentos, pero ¿por qué cree usted que Dios los puso en el problema de estar a los israelitas en la tierra donde convergía todo? La manzana de discordia de los reinos. Todos quieren ese pedazo de tierra. Los grandes imperios se desarrollaron acá en Egipto, a este lado, ¿no es cierto? Y después también, o anteriormente, hacia allá, ¿no es cierto? En Babilonia, Mesopotamia, ¿no? En el Entre Ríos, ¿no es cierto? Y todos querían, estos lugares chocaban, ¿no es cierto? Por el control de esa zona intermedia. ¿Por qué a Dios se le ocurrió poner a su pueblo en un lugar tan problemático? Ese lugar es la vía de comunicación de todos los pueblos, ¿no es cierto? Es el lugar de intercambio de conocimiento, de especias, de todo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el propósito de Dios no es ponernos en problemas, es ponernos en un lugar, o poner al pueblo en este caso, en un lugar de luz. Si Dios les da el propósito de ser luz a las naciones es porque los pone en un lugar también estratégico para que la luz pueda ser vista. Y eso es muy interesante, porque a veces nosotros pensamos, ¿por qué estoy en este problema? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? ¿Por qué me piden a mí? ¿O por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor nos está poniendo en un lugar estratégico, donde Él sabe que vamos a poder ser luz. El problema con el pueblo de Israel es que no fue luz, fue oscuridad en un tiempo. Y gracias a ese desvío, lamentablemente por ese desvío, es que finalmente fueron invadidos, sacudidos por diferentes guerras y todas las maldiciones que estaban en Deuteronomio 28 anunciadas para el pueblo hace siglos atrás de ellos, se cumplieron por causa de su desobediencia. Porque Dios les dio las leyes más justas, dice Deuteronomio. Los pueblos los van a ver y van a decir, wow, qué leyes más justas. Este pueblo tiene un Dios santo y ellos son apartados también. Pero ellos justamente querían hacer todo lo contrario, mezclarse, parecerse al resto. Queremos un rey como las demás naciones. Queremos ser igual que el resto. Y Dios los había apartado. Y por causa de eso vino juicio. Y todas, como les digo, las maldiciones, ¿no? Que estaban anunciadas. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Recuerda lo que la ley ya anunció. ¿Sí?
Bueno, volviendo al mapa, tenemos algunas ciudades y lugares importantes de la antigüedad que tenemos que mirar. Bueno, ahí están los grandes reinos que dominaron el Levante, como se le llama a este sector, ¿no es cierto? Bueno, específicamente ahí a lo que Palestina hoy día es el nombre de Palestina, que es un nombre bien ofensivo casi, ¿no? Bueno, después eso tiene otra historia, pero en el fondo desde la arqueología se le llama en general a este lugar intermedio que llamamos Palestina el Levante, ¿no? Y también la zona aledaña, ¿no? Porque, bueno, Mesopotamia tiene su nombre como tal. Mesopotamos, entre ríos, ¿no es cierto? Y bueno, Egipto tiene su historia y trayectoria también. Y todas estas civilizaciones, grandes civilizaciones, se generan en torno a cosas obvias, obviamente necesarias, ¿como cuáles? Todas estas civilizaciones se generan gracias a cosas obvias y necesarias, como por ejemplo agua. Tenemos los grandes ríos, ¿no? Tenemos, y yo siempre les digo, recuerden esta cita para recordarlos. Tejen, ¿sí? ¿Cuáles son los ríos? Tigris. Bueno, yo no tengo, sí, vamos a ponerlo acá. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver si nuestros pobres hermanos sincrónicos nos ven algo porque no estamos lejos. A ver si. No, ahí sí que no sé si van a ver algo, pero bueno. Yo les digo que recuerden esta sigla porque es más fácil recordar el orden de los tejen, ¿no? Hoy los mandé a mirar para otro lado. Ahora sí que están lejos. Ya, pues necesitan asistente de cámara. Ya, a ver, por ahí o no. No sé. Ya, bueno, ¿por qué? Porque esta T representa, ¿no es cierto?, al Tigris, que es el primer río hacia allá, o el brazo del río de Mesopotamia hacia el oriente. El Éufrates, son famosos estos ríos, ¿o no? No solo en la historia, sino obviamente en la Biblia, hablando desde Génesis se les menciona, o sea, Dios creó el Edén y dice que puso 4 ríos. Éufrates es uno de ellos, Tigre es otro. Y el Éufrates tiene menciones proféticas en Ezequiel, en montones de lugares en el resto de la Biblia. Así que hay, Zacarías, hay lugares donde se menciona. Bueno, si nosotros vamos desde allá hacia acá, ¿no es cierto? Recorriendo todo el sector. Tenemos el Tigris, el Éufrates y un río principal que cruza, ¿no es cierto?, específicamente lo que era Israel, es Jerusalén es la ciudad, pero es el Jordán, ¿no es cierto? El Jordán cruza desde el Hermón en el norte, si ustedes ven el Salmo 133 dice, qué lindo, qué armonioso, están los hermanos en armonía, ¿no es cierto? Es como el aceite que cae de la barba y como la nieve del Hermón, porque el Hermón es el monte más alto y con nieve en este sector por allá arribita, ¿no es cierto? Y este es el río, que bueno, la imagen no nos ayuda mucho, pero es el río que nutre, o sea, es el deshielo de esta montaña, ¿no es cierto? Es el que nutre el Jordán, que llena lo que nosotros conocemos como el mar de Galilea o lago de Genezaret, y después sigue, ¿no es cierto?, hasta desembocar finalmente ¿en dónde? ¿Dónde desemboca el Jordán? El Jordán se ve como así. Bueno, viene de por ahí arriba. ¿Ah? ¿En dónde? El rojo está en otro lado, pero es el Mar Muerto. El Mar Muerto. Mar Muerto, ¿no es cierto? Más o menos así se ve el Jordán, ¿no es cierto? Con el lago de Genezaret, que es el... Sí. No, pero es que ahí no tengo una imagen buena de eso en realidad. Así que, y más adelante no sé si tengo otra. No, tengo otras cosas más abajo. Les voy a buscar una imagen. Es que yo dije, claro. No, lo que pasa es que ahí está la... Bueno, ahí se ve un poquito mejor el Jordán, ahí arriba, ¿no es cierto? De dónde viene, de los montes del Líbano, específicamente del Hermón. Bueno, y el último de los ríos en este sector que estábamos hablando nosotros, que es importante, bueno, no vamos a volver, creo que no está funcionando esto, es el Nilo, ¿no es cierto? Que obviamente riega bueno, que es la vida de Egipto, ¿sí? Eh, entonces, entre medio de esos ríos se forman las grandes civilizaciones y allí tenemos el desarrollo, ¿no es cierto?, bueno,
Por un lado, de los babilonios, los caldeos, los sumerios, que son los pueblos que están en este lugar en Mesopotamia a lo largo de los siglos, los acadios, ¿no es cierto? Y los egipcios que no cambian de nombre y se quedan ahí todo el rato. Pero entre estos dos está la manzana de discordia, ¿no? Está este lugar intermedio, Canaán. Y Dios llama a Abraham salir de su tierra, su parentela. Y bueno, estas son fechas así como ultra aproximadas y además que antes del inicio de la monarquía para atrás, la mayor parte de las fechas son bien debatibles, ¿sí? Hay por lo menos dos grandes escuelas o grandes posturas, ¿no es cierto?, en relación a las fechas y en relación a la datación, por ejemplo, del Éxodo, ¿sí? Así que tenemos diferencias. Por eso tenemos que redondear, ¿sí? Hay algunos que hablan de la vida de Abraham como en el 2100 aprox, antes de Cristo. Hay otros que lo fechan como en el 1850 aprox. Entonces, igual hay un espacio bien grande de siglos entre medio. Por eso yo prefiero siempre como tirarlo por ahí a grandes rasgos como en el 2000 antes de Cristo, ¿ya? Así que, insisto, estas fechas son absolutamente aproximadas, ¿ya? Em, bueno, si esto, entre paréntesis, es una cronología bien simple para que vayamos armándonos algunas cositas, ¿no es cierto?, en la cabeza. Recordamos algunas personas, ¿sí? Abraham es un patriarca, ¿no es cierto? Y eso es algo bien importante. Entonces, incluso antes de ver personas, vamos a ver épocas. Y hay tres grandes épocas que ustedes tienen que tener así, pero recuerdo total de ellas, ¿ya? Porque estas, si ustedes quieren hacer un mega resumen de la Biblia, recordar estas épocas les va a ayudar. Primero, la época de los patriarcas. Bueno, estamos hablando que esto empieza en Génesis 12 para adelante, ¿ya? Génesis 11 hacia atrás son los inicios y en Pentateuco hablamos de eso. No me voy a complicar la existencia, ¿ya? Pero el periodo de los patriarcas empieza en Génesis 12 hacia adelante. Y aquí el periodo de los patriarcas comienza con Abraham, sigue con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob tuvo 12 hijos, ¿no es cierto? Vamos a ver un videito resumen, creo, o se los mando mejor. Son como videos para niños, pero son, a mí me encantan esas cosas que son bien gráficas, ¿ya? Así que se los mando ahí al grupo para que lo tengan. Em, bueno, y entre estos 12 hijos, entonces, están, bueno, lo que después terminan siendo las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Y tenemos a Rubén, el primogénito, y tenemos, bueno, toda la fila de gente, ¿no es cierto? Judá, entre medio, que es muy importante también para nosotros. Leví es importante, todos estos hijos de Lea al principio. Y después, bueno, se ocurren en tuerto ahí entre medio, peleas familiares y cosas varias, ustedes saben. Termina Jacob teniendo cuatro esposas en vez de una, o bueno, dos esposas y dos concubinas, y bueno, 12 hijos en la lista, ¿no? Y el último, bueno, el penúltimo de esos hijos es José, que para fines prácticos es nuestro personaje principal y puente en esta línea de tiempo, porque, bueno, obviamente Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas, pero los hijos que vinieron después de ellos, ¿no es cierto? Son los que finalmente como que hacen este cambio, ¿no es cierto? Y terminan en Egipto gracias a José, ¿ya? Así que nos saltamos a José. Y José, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Génesis 49 en adelante, es un personaje muy interesante en la historia y bueno, finalmente él termina siendo segundo en el reino después por esas cosas de Dios nomás, ¿no es cierto? Y termina gobernando Egipto en el fondo, ¿no? Administrando las riquezas de Egipto. Y, interesante, según lo que nos dice el texto también, estableciendo una ley que hace que al final todas las tierras pertenezcan al faraón. Eso es un dato interesante. Lo hizo un hebreo. Em, la privatización de las tierras en Egipto. Bueno, gracias a José y a la escasez que había, las vacas flacas, las vacas gordas, ¿se acuerdan ustedes toda esa historia, no es cierto? Llega todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que eran en ese entonces 70 personas, dice Moisés, 70 y algo, 70 personas, a Egipto. Pero de ese grupo familiar, Dios tiene un plan, porque a Abraham le dijo, tus descendientes serán como las estrellas del cielo. Y eso obviamente no cuenta solamente las generaciones que vendrían, sino espiritualmente, ¿sí? Así que en ese sentido sí, somos muchos. Ah, ¿o no? Usted es parte de eso, ¿no? ¿Ha cantado esa canción, no? Padre Abraham. Sí. Bueno,
Ahí estamos. Muchos hijos tuvo el padre Abraham. Ya, yo soy uno, tú también. Ya, muy bien, lo tenemos claro. Bueno, con este personaje, nunca la cantó, se le falta escuela dominicana, ¿verdad? Así. Em, con este personaje entonces llega todo el pueblo a Egipto y en Egipto prosperan, porque Dios los bendice, porque Dios los aumenta y de repente que teníamos un grupo familiar y este grupo familiar termina siendo ya un pueblo, ¿no es cierto? Y 430 años después, diría Pablo, ¿no? 400 años después tenemos un gran problema porque este pueblo está esclavizado en Egipto eh, por diferentes razones. Finalmente tenemos ahí la inclusión de Moisés, ¿no es cierto? Porque Dios levanta entre medio del pueblo un libertador. Y Moisés es uno de los personajes más importantes, o por no decir hasta el más importante de todo el Antiguo Testamento. Gracias a él tenemos la ley. De hecho, el Nuevo Testamento y los evangelios específicamente muchas veces lo que hacen es intentar comprobar que Jesús es más grande que Moisés. Porque Moisés dio la ley, porque Moisés liberó al pueblo, Entonces, de alguna manera, Moisés es un tipo de Jesús. Interesante eso. Ya, bueno, más o menos, así redondeando, porque las fechas del Éxodo generalmente oscilan entre el 1450 y el 1200 y algo. Yo lo cerré ahí por 1500 para que, que les insisto, eso ya es tema de debate de otro ramo, así que por eso vamos a dejarlo así bien general. ¿Ya? Pero Moisés es este libertador que Dios, ¿no es cierto?, trae desde el mismo pueblo con un contexto específico y lo levanta para que, obviamente, el pueblo pueda entender que Dios los ama, que Dios los ha estado escuchando, que Dios tiene un plan con ellos. Entonces, Moisés, bueno, ustedes conocen la historia y las plagas, ¿no es cierto?, las 10 plagas y luego de las 10 plagas o en la 10ª plaga, la huida, es un paralelo, ¿no? El juicio para el mundo es libertad, liberación para el pueblo de Dios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando miramos Apocalipsis. Porque nosotros vemos juicio, 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 tragedia, tragedia. Pero el juicio que Dios trae sobre el mundo es libertad o bendición, es misericordia para el pueblo de Dios. Y eso es un concepto importante de comprender en profecía, ¿sí? Em, Porque la maldad, dice, cuando Dios lleva a Abraham, en Génesis 15 se lo dice, cuando Dios lo lleva a generar este pacto con él, ¿no es cierto? Le dice, tus descendientes serán esclavos en Egipto y estarán allá 4 generaciones, ¿no es cierto? Eso le dice Dios a Abraham. Y le dice, y ellos no volverán acá hasta que, ¿qué cosa dice Génesis? Hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Dios tiene paciencia. Si los juicios vienen, porque Dios dio todas estas advertencias, esperó todo este tiempo, ¿y a costa de qué? De que los que son suyos también hayan sufrido. Entonces el juicio de Dios no es un Dios enojado y simplemente trayendo, ¡uy, qué malo! No, el juicio de Dios, bueno, tiene razones y es justo. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis 15? Cuando tenemos el cántico de Moisés y el Cordero. El texto dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos. Y todo el mundo sabrá que justos y verdaderos son los juicios de Dios. Por eso generalmente la palabra juicio y justicia en el Antiguo Testamento no están, bueno, obviamente en nuestro idioma también están cerca, ¿no es cierto? Pero generalmente se habla de tus juicios son verdad. Lo que tú decides, Dios, Salmo 19 dice, ¿no? Tus juicios son verdad. Lo que tú decides, lo que tú dices que es correcto, eso es cierto, porque el carácter de Dios es perfecto y el juicio que Él expresa y el juicio que Él ejecuta es correcto. Justos y verdaderos son tus caminos. Moisés y el Cordero. Bueno, este periodo de los patriarcas en realidad incluye, ¿no es cierto?, todo los primeros, ¿no es cierto?, padres de la nación. Quizás Moisés no entra dentro de este periodo, pero podríamos extender el periodo de los patriarcas hasta Moisés para dejar quizás, ¿no es cierto?, más cerrado. Pero si pudiéramos ser más específicos, hay un periodo aquí intermedio que sí hay que mirar.
antes de los jueces, ¿no? Y es el periodo de la liberación, ¿sí? Donde se levanta Moisés y después donde el pueblo pasa por toda su travesía en el desierto, 40 años, por culpa de ellos, no le echemos la culpa a Dios, ¿no? Pero después los saca Dios del desierto y los entra a la buena tierra que les había prometido, leche que mana, tierra que mana leche y miel, dice el texto, ¿no es cierto? Y ahí están los israelitas peleando con Dios en el desierto, ¿no? Tú nos sacaste, Moisés, del lugar que él clamaba. ¿Ha leído ese texto, no? La acusación del pueblo de decirle a Moisés, tú, Moisés, nos sacaste de la tierra donde manaba leche y miel. O sea, imagínense la perspectiva a lo que llegamos después de que el Señor nos liberta por ingratos y no entender la libertad y la salvación. Ha pasado por tiempos de aflicción en donde realmente su corazón no recuerda que la salvación es buena, sino que quiere volver a los pepinos, a los pescados gratis, que de balde comíamos en Egipto. Wow, que el Señor nos ayude. Bueno, ese pueblo ingrato es un reflejo de nuestra ingratitud, así que eso está puesto ahí para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y no nos olvidemos. Pero el pueblo, por misericordia, por amor a su nombre, dicen los profetas. ¿Has escuchado eso? Es un concepto profético muy importante. Por amor a mi nombre, yo ya los voy a sacar de ahí y los meto en la tierra. Bueno, hubo toda una nueva generación, hubo un buen líder. Después de Moisés viene Josué. Josué ingresa al pueblo, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Se distribuye la tierra, están todos allí en la promesa, pero no me diga, hay otro 800. Uy, yo no sé cómo pasa eso. Ya. Pero no está resultando esto. De nuevo no está resultando. ¿Qué pasó? Si la tierra era la promesa. Ese era el fin. Es que no era el fin. Era la tipología de lo que realmente es el fin. ¿Cuál es el fin? La eternidad. Canaán representa la eternidad. El desierto, esta vida y este mundo. Nosotros andamos en el desierto. Por eso, hermano, hay necesidades. Hay situaciones, hay dificultades, el pecado es terrible, pero es aquí en el desierto donde sobreviven los Josué y Caleb. Así que sea uno de esos, para que entremos en la tierra. Bueno, este periodo, ¿no es cierto?, de la conquista, de la liberación y la conquista, está entre medio de un periodo que se inaugura y que pasa, diríamos, casi que sin pena ni gloria en los escritos bíblicos. Solamente hay un libro en la Biblia que habla de este periodo y realmente lo describe como un tiempo catastrófico. Es el periodo de los jueces, ¿no es cierto? Y lo más interesante, y por eso digo que es muy interesante esto, el contraste, ¿no es cierto? Porque aquí hay 400 años más o menos de distancia entre, bueno, desde del periodo ahí de esclavitud. Los patriarcas ya habían vivido otro rato, pero a grandes rasgos podemos decir que hay unos 400 años acá, pero el periodo de los jueces también incluye unos 400 años. 400 años, hermano, de historia. Donde anduvimos dando jugo ahí en la misma tierra. Sí, así es. Y ahí tenemos, bueno, a los jueces muy conocidos, pero vamos a pasarlos de alto porque nosotros se supone que vamos al periodo de la monarquía y final. Entre paréntesis, se me quedó algo en mi tintero, que ahora que te vino, Nico, porque estabas hablando tú recién del... Yo estabas hablando, uy, y esto se quedó mirando para acá, yo prefiero que los miren a ustedes, que son más lindos, hermosos. Ahí está. Sobre el tema del profetismo, porque los profetas bíblicos en el periodo, bueno, el periodo de los reyes, pero también se dividen en tres periodos, y eso era lo que iba a decir, se me fue de decirlo. El periodo de la monarquía como tal, ¿sí? El periodo del exilio y la caída de Jerusalén y el periodo del post-exilio. Entonces, aquí entre medio del gran grueso de profetas que tenemos, especialmente de los escritores, tenemos tres tipos: los profetas de la monarquía, los profetas del exilio y los profetas del retorno. ¿Ya? Así que si lo quieren anotar ahí, eso igual estaría interesante para tenerlo en cuenta. Durante el tiempo de los reyes tenemos el grueso de los profetas, pero durante el tiempo del exilio tenemos estos tres que habíamos mencionado: Jeremías, Ezequiel, bueno, bueno, Daniel obviamente. Hay por allí algunas menciones, quizás Miqueas por allá más atrás, pero bueno. Em,
Pero los profetas del post-exilio son los últimos tres de nuestro Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? Esos son los profetas del retorno. Ellos vivieron cuando ya el pueblo retornó a la tierra de Israel y estaban ya en Jerusalén. Pero eso más adelante. Así que, bueno, eso era un paréntesis de algo que estábamos hablando hace un rato, ¿ya? Volvamos ahora. Lo siento, yo soy terrible con el tema de los paréntesis. Ayúdenme. Y no sé ni qué hora es. A ver, ¿qué hora es? Ay, señor. Ay, no sé cómo me pasa esto siempre. Ya. Volvamos. Entonces, en el periodo de al final del periodo de los jueces, tenemos, hablando de profetismo, a otro profeta muy importante. Se mencionan 12 jueces en el libro de jueces, ¿sí? Interesante, todo va en 12, en 40, en 400. Hay patrones que ir mirando, ¿no es cierto? Bueno, se mencionan 12 jueces y no se menciona el último que efectivamente fue un juez, sacerdote, levita y un gran líder para la nación, que justamente hizo o es el eslabón, ¿no es cierto?, entre estas dos épocas. ¿Cómo se llama ese personaje? Samuel, ¿no es cierto? Tenemos a un gran profeta, empezando estoy haciendo ¿cómo se llama? Un recuento. Empezando esta línea de tiempo. Abraham se le considera profeta, ¿sí? De hecho, hasta Dios le revela al faraón por ahí, oye, este es profeta, déjalo, ¿no? Bueno, Abraham, Moisés, otro gran profeta, y Samuel. Estos tres grandes, hablando de otro tres, estos tres grandes personajes son un poco la tipología del profeta antes de que empiece el profetismo ya más monárquico, ¿sí? Entonces, el profetismo antiguo se veía así, como un padre de la tribu, como en el caso de Abraham, como un legislador, como en el caso de Moisés, una persona que pone orden, pone reglas, ¿no es cierto? Que es seguido, es obedecido porque obviamente también tiene autoridad y porque Dios le habla. Y como en el caso de Samuel, es también una persona que obviamente hace milagros en el fondo, ¿no? Hace señales que Dios hace a través de él para defender al pueblo, por ejemplo, en el caso de los filisteos. No sé si recuerdan eso, ¿no es cierto? Y que obviamente Dios le está hablando directamente, ¿sí? Entonces es interesante porque el profetismo antes de la monarquía se caracteriza por personajes que las hacen todas. Eran canapés total, ¿no? Superman. Eran líderes, eran jueces, eran profetas, lo hacían todo, ¿ya? Eso es una nota al margen acerca del profetismo. Bueno, vamos a ir entonces a avanzar a la siguiente época, porque como dijimos, Samuel está entre medio de estas dos épocas, ¿no es cierto? Está al final de los jueces y él mismo es un juez en Israel, ¿no es cierto? Que juzga a Israel, que dirige, que toma decisiones, que defiende o manda a otros a la guerra, pero eh, bajo ese parámetro, él no es juez como los otros que van directamente a la guerra, ¿no es cierto? Pero Samuel es profeta en este tiempo y el pueblo dice, no queremos que tus hijos estén a cargo como sacerdotes, queremos nuestro propio rey, ¿no es cierto? Y en ese contexto entonces, bueno, usted sabe los detalles ahí, pero básicamente se levanta el primer rey de Israel, que es Saúl. Saúl, ¿no es cierto? Y Saúl, que más o menos por el 1030 antes de Cristo empieza a gobernar, es uno de los reyes, bueno, es el primer rey de la monarquía hebrea, ¿ya? Y con él, bueno, ahí usted sabe toda la historia, ¿no es cierto? Finalmente no siguió su linaje, ¿sí? En la monarquía, pero se comienza la época de los reyes con Saúl, ¿sí? Luego de él, finalmente por un cambio divino allí, llega David, ¿no es cierto? Y de David sí se forma una estirpe real de la misma sangre. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es algo que hemos visto otras veces. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra dinastía y monarquía? Parecen similares. De hecho, se pueden usar sucesiones de hijos. Y monarquía es el sistema, ¿no es cierto? Es el sistema monárquico o de reyes. Entonces estamos en la época de los reyes, ¿no es cierto? En la época de los monarcas. Pero
tenemos en el caso de la casa de David, o sea, el reino del sur, que después se divide, ya lo vamos a ver, solo una dinastía, desde David hasta Sedequías, que está al final, que es el que se va, bueno, él muere, en realidad el que se fue al exilio, y Sedequías ni siquiera era hijo de, era tío de los chiquillos, de los hijos ¿cómo se llama? De los hijos de Josías. Entonces, por eso no le tiro el parentesco, porque no sé si eran hermanos de él, hermanos de ella, no sé muy bien. Bueno, en fin, el punto es que al empezar la monarquía, tenemos la dinastía de Saúl que termina en él. La monarquía sigue con la dinastía de David que no termina, pero lamentablemente, después de Salomón, el hijo de David, el reino se divide por errores del mismo Salomón, por su idolatría, incircunciso, pecador este. No, no era incircunciso, pero sí pecador. Él cometió muchos errores, llevó idolatría, permitió la idolatría, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y a causa de esto se divide el reino. Entonces, después de Salomón, viene su hijo Roboam. Y con Roboam se divide el reino. Jeroboam en el norte se lleva las 10 tribus, ¿sí? Y se inaugura, por así decirlo, el reino de Israel en el norte, que posteriormente va a tener su capital posteriormente en Samaria con Omri. Con Omri recién se inaugura Samaria como, pero para términos prácticos, Israel y su capital Samaria, ¿ya? Y Judá, que ya tenía su capital Jerusalén, quedó con los descendientes claro, y Benjamín, claro, también allí, justamente la tribu de Benjamín unida, pero con los descendientes, ¿no es cierto?, de David y el rey David, ¿ya? Ahí ustedes en Reyes, ¿no están estudiando Reyes? No, segundo ciclo parece que van a estudiarse. ¿Sí? Por ahí. Ya, bueno, no importa. Pero en los libros de Reyes ustedes van a poder mirar, ¿no es cierto?, específicamente los reyes del norte, los reyes del sur. ¿Y qué pasó acá? Entre los reyes del sur, ¿no es cierto?, como dijimos, hay una sola dinastía. Roboam, Abiam, no sé, Asa, ese, no Asa. Por ahí va. Bueno, y todos los reyes que vienen, ¿no es cierto? Reyes muy famosos como Josafat, el que sigue en la lista, ¿no? Reyes jóvenes como Joás, ¿no es cierto? También Joás y Josafat no, Josías, reyes muy jóvenes. Ezequías, reyes muy importantes para la monarquía, ¿no es cierto? O sea, la dinastía de David en el sur que siguieron, como digo yo, en el reino, ¿no es cierto?, de abajito con capital Jerusalén, ¿ya? Ahí parece que está la lista, ¿no? Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Os, Oso. No, esos son del norte. Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosía, Atalía, que está infiltrada ahí. Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquim, Sedequías. Súper bien. Unos 20 reyes. Muchas jotas, ¿eh? Ok, nosotros estamos en la temporada desde los últimos reyes de Judá, ¿no es cierto? Porque el reino de Judá históricamente es el que dura más. Bueno, vamos a ver eso. Se dividió el reino en el 1930, o sea, en 1900, no, en el 9, no, estoy poniéndolo en el 930 después de... Yo no sé qué están viendo mis hermanos ahí asincrónicos porque creo que esta cuestión no está avanzando. A ver, espérenme un cachito. ¿Por qué tengo dos pantallas? Realmente no sé qué están viendo, hermanos. Espero que estén viendo esto. Ya. Y si no, lo ponemos acá. Ahí. Ya. Sí, parece que está porque dice pantalla uno, pantalla 2, pero ya. Está. Ahí ya llegamos. Están las dos. Entonces, como dije yo, recién hace poquito, ¿no es cierto?, que los reinos se dividieron con Jeroboam en el norte, ¿no es cierto? Y Jeroboam empieza su propia dinastía, ¿no es cierto? Jeroboam, Nadab, Baasa, pero bueno, Baasa de hecho son dos, Jeroboam, Nadab, y se matan entre ellos todo el rato. Después viene Baasa, Ela, Zimri, bueno, más abajo, Acab, ¿no? Acab, Acab, ustedes lo ubican, ¿no? Sí, bueno, rey del norte. Y bueno, este reino, aunque tiene prácticamente la misma cantidad de reyes que en el sur,
es porque se suceden demasiado rápido, se matan entre ellos, hay una serie de confabulaciones internas y, por ejemplo, hay un, me gusta asociar palabras, pero Salum, que duró menos que un estornudo, Salum, duró 7 días en el reino. Así que realmente eso es mnemotecnia, chiquillos. O sea, aprenda, no es difícil memorizar cosas cuando las asocian a otras, así que vamos, que se puede. Ok, dato al margen. Ya, vamos entonces de vuelta. Cuando tenemos entonces el reino del norte arriba y vemos toda la cantidad de reyes que tienen, pero en un tiempo muchísimo más corto nos damos cuenta de la crisis social interna que había, ¿no es cierto? Crisis espiritual que había internamente en el reino del norte. Bueno, finalmente, entre paréntesis, esto es importante considerarlo, los imperios dominantes y sus caídas, sus fechas de caída arriba, ¿ya? Durante este periodo, los asirios, malvados asirios, estaban gobernando como muy intensamente el Levante, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque los egipcios estaban ahí tranquilitos, los babilonios, y todavía no habían surgido como gran potencia mundial, pero al norte, ¿no es cierto? Estaban al norte de Mesopotamia, estaban los asirios y ellos sí estaban trayendo su influencia terrible sobre Palestina, lo que llamamos como Palestina, Canaán, ¿ya? Entonces, en ese periodo, por la desobediencia del pueblo, ellos caen, los israelitas, a manos de los asirios en el 722. Es justamente la época en la que está Ezequías gobernando en el sur y Isaías siendo profeta en el sur. Y gracias a la intervención de esos dos grandes hombres de Dios, el pueblo de Judá se salva, ¿no es cierto? Porque son guiados en misericordia ahí a salvación. Pero el reino del norte cae y son dispersados en las naciones allá por Asiria. Eso es un dato profético importantísimo, porque se supone que nosotros, los gentiles, tenemos alguna relación con esas 10 tribus dispersas por allí. Bueno, el reino de Judá continúa, ¿ya? Pero no fue eterno, ¿no? Porque nuevamente las mismas crisis internas espirituales, básicamente, del Reino del Norte terminan siendo las del sur. Y Jeremías lo dice muy claramente, ¿no? O sea, y Ezequiel también, ¿no? Tú que eras más justa que tu hermana, terminaste siendo peor. O sea, y usa unas palabras muy fuertes, Jeremías, Ezequiel, para hablar de la condición espiritual de Judá. Finalmente Judá, en el año 586, ya cambió de manos la hegemonía mundial, a manos de los babilonios cae, ¿no es cierto? Y bueno, esta caída fue en tres partes, porque hay tres deportaciones en las que el pueblo es llevado a Babilonia, ¿sí? Y que el pueblo cae. Pero el fin de los tiempos, el principio del fin, empieza con Josías, uno de los últimos reyes de Judá. Entonces, recordemos, a ver, vamos a ver si miramos la lista ahí que teníamos. Em, Vamos en, bueno, Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Oserías, Elías, Jotacas, Ezequías. Sí, después de Ezequías, ¿no es cierto? Después de Ezequías ahí viene Manasés, Amón, Josías. Solamente tres reyes entre medio, un ratito después. Ezequías, Manasés, Amón, Josías, todos ellos malos reyes. O sea, Manasés, de hecho, Jeremías menciona que por causa de los pecados de Manasés va a caer el pueblo. Reyes también habla del pecado de Manasés. Y más encima fue el rey que reinó por más tiempo, unos 55 años, mucho tiempo. Y después de estos reyes viene Josías, ¿sí? Josías es el último rey bueno del sur, la última esperanza que tenía. Pero se va a meter en una pelea que no tenía que ir a meterse con los egipcios, muere en Carquemis. Y después de este rey, viene, bueno, la sucesión de reyes que vive el exilio y vive las deportaciones y finalmente la caída del reino. Entonces, después de Josías está Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, el último rey. Y entre estos reyes se vive la historia de la caída del reino y del éxodo y también obviamente las deportaciones que vienen. Y esa es la época de Daniel, la época y la temporada entre estos reyes, ¿sí? Que están en Jerusalén o siendo deportados, pero Daniel se va en la primera deportación, ¿ya? Entonces, los reyes importantes para nuestro estudio en este momento son entonces Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, que son los últimos cuatro reyes de Judá. Entre 3 y 11 años van reinando en estas últimas temporadas. ¿No? Sí, pensé que te iba preguntando algo.
Ya. Yo sé que ya es para variar tarde, así que vamos a ir cerrando. Pero después de esto, resumiendo la historia, esto más que nada, insisto, es para tener un panorama, viene el cautiverio. Unos 70 años según lo que anunció el profeta Jeremías. Y esto se menciona ¿en dónde? En la profecía de Daniel, porque Daniel, hablando de la oración intercesora, él está viendo, pero ya es como que ya es tiempo, buscó el rollo, encontró los escritos de Jeremías, que estaban en Babilonia, no sé cómo llegaron allá, una copia yo creo que le habrá llegado. Bueno, Jeremías había mandado, hay que decirlo, en sus tiempos mandó una carta para allá. Eh, pero el tiempo anunciado era de 70 años. Interesante, otro número clave, ¿no? Bueno, después vamos a ver eso. Eh, y después de eso cambian milagrosamente, no puedo decir otra cosa, ¿no? El imperio mundial de manos, porque Babilonia, la grande, ha caído, diría Juan, ¿no? Y llega a Persia, ¿no? Los medo-persas. Ahí vamos a saber un poquito más de ellos también en la presentación, ¿no? Bueno, y este edicto de Ciro, que es el rey persa que finalmente hace o permite, ¿no? que los judíos puedan retornar a su tierra, ocurre más o menos por el 539 y en ese momento todas las promesas del Señor se cumplen, ¿no? Ahí está el retorno. Por así decirlo, es casi como un segundo éxodo, ¿no? Están saliendo de la esclavitud, volviendo a la libertad, teniendo su tierra, pero de nuevo, aunque llegaron a la tierra de vuelta, no todo es lo que parece ni lo que quieren, porque de nuevo, el texto bíblico siempre está apuntando a algo mayor. Perspectiva profética, debemos tenerlo en cuenta y consideración porque también cuenta para este tipo de eventos, ¿sí? No sé si alguien puede anotar eso como al margen, perspectiva profética, porque si no lo estamos, no lo vemos ahora, obviamente tenemos que verlo más adelante, ¿ya? Así que me preguntan después por ese tema. Em, ya, y después de los edictos de retorno, ahí tenemos la restauración, la reconstrucción del templo, que tomó un buen tiempo, ¿sí? Y los libros que nos narran en la Biblia acerca de esto son Crónicas, ¿no es cierto? El final de Crónicas. No sé si Reyes termina dando algún dato sobre eso, pero Crónicas ciertamente sí. Y los últimos libros proféticos del Antiguo Testamento, que dijimos que eran Ageo, Zacarías y Malaquías. Depende también, porque Joel hay personas que lo datan más en esa época, hay otros que lo datan antes. Yo soy la idea de que es anterior, mm, pero hay posturas, ¿no es cierto?, que lo ponen en esa época del post-exilio. Y bueno, y con eso vamos cerrando la historia del Antiguo Testamento, porque Malaquías es el último profeta, aprox año 400 antes de Cristo, y ahí viene ¿qué cosa? 400 años de silencio profético y, mira, aquí tenían unos mapas de los imperios, asirio, babilónico, persa. Gracias. Gracias por comentarlo. Sí, no sé por qué razón no estamos. A ver, ¿saben qué más? Vamos a dejar la presentación. Vamos a dejar de compartir y vamos a cerrar esto. Y ahí sí. Ya. Y entonces, aquí sí. Sí, creo que vamos a dejarlo así porque sí. Y bueno, aquí hay un mapa entonces del imperio asirio y su territorio de dominación en aquel tiempo, ¿no es cierto? Las fronteras que alcanzó a tener momentáneamente y la invasión. El lugar está lleno de todos los recursos que uno necesite. Así que, bueno, pero también es tema de otro momento, ¿no? Em, Este es un mapa más o menos de el nuevo imperio babilónico. Obviamente recordemos que el anterior, más bien relacionado con los acadios y todo lo demás, están en otra temporada. Y justamente como les decía yo, ahí está como esa discordia eterna entre estos dos grandes imperios que chocan siempre por la dominación de Canaán. Y bueno, efectivamente, para allá el año 586 ocurrió la invasión y Babilonia llegó hasta los pies de ahí de Egipto. Lo soltó un rato porque ya era difícil mantener la dominación ahí, pero llegaron a Egipto.
Em, y el Imperio Persa, que después lo vamos a ver, y su dominación muy, muy extendida por el mundo en Oriente. Bueno, yo creo que hay alguien que, además de que ya estamos listos en la hora, ya está cansado. Hay alguien cansado de fechas, de historia, de, de información, mi cabeza no da. No, pero estoy haciendo cortocircuito. Ya, pero por eso vamos a terminar acá. No vamos a hablar de eso, después lo vemos en la próxima clase. Pero bueno, ustedes no sé si se dan cuenta, pero me encanta la historia. ¿Sí? Creo que es muy útil porque nos da los rieles, ¿no es cierto? Nos pone los rieles sobre los cuales se mueve la historia bíblica, o sea, la Biblia, la profecía y todo lo demás, ¿ya? Así que por eso era importante, gracias por la paciencia. Espero que hayamos podido ordenar nuestro, ¿sí? ¿Hay alguien que sale de aquí más ordenado? Sí, qué bueno, eso es importante, no con cortocircuito, coordenado. Ya, vamos chicos, que les vaya súper bien, el Señor los bendiga, nos vemos el miércoles próximo con presentación. Y un abrazo también a nuestros hermanos asincrónicos, que el Señor los guarde. Nos vemos.